Buenos días, hoy vamos a hablar de la dislexia. Vamos a hablar con Aitana, una mujer fascinante que ha conseguido que la dislexia sea su gran poder. Hola Aitana, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntame por qué llamas en tus redes a la dislexia el poder de la dislexia. ¿Qué tiene de poderoso? Creo que hay una parte de la que no se habla de la dislexia, una parte oculta que tenemos, que tiene muchísimas ventajas y ya se empieza a demostrar en la ciencia, se empieza a hablar de estas ventajas. Entonces, quiero empezar a dar voz en los países, sobre todo de habla hispana, pues a esta ventaja que tenemos, a este poder que tenemos dentro de las personas con dislexia. Bueno, y desvélanos, ¿cuál es ese poder? Pues tenemos una especie de habilidades que nos ayudan a ver la visión global de todas las cosas. Entonces, la ciencia todavía está investigando esto, pero nos lleva a tener un montón de ventajas ocultas que no son, lo que yo siempre digo, que no son consecuencia de nuestras dificultades, sino que nacemos con ellas, las desarrollamos de niños. De hecho, muchas veces que yo trabajo con niños, hablas con los niños y te las reconocen, dicen, anda, sí, yo soy así, ahora lo entiendo todo. Y es muy, muy apasionante. Pues son cosas como el entender a las personas muy bien, saber por sus gestos lo que van a decir, pensamiento en imágenes, sobre todo, que es una de las habilidades más grandes que tenemos las personas con dislexia, pero hay un montón de habilidades. Bueno, así que el tema de la lectoescritura, que es el tema que conocemos todos, que tenéis dificultades para la lectoescritura, está compensado con que tenéis una mirada más amplia del mundo y que veis en imágenes. Y para ti, ¿cuándo te diste cuenta de que tenías este superpoder? Yo creo que desde muy pequeña me he dado cuenta de que tengo ese superpoder, porque mis padres los dos eran disléxicos, entonces en mi casa siempre me enseñaban un poco de pues, ¿no ves que tú haces estas cosas diferentes? ¿No ves que tú lo piensas de forma distinta? ¿No ves que a ti se te ha ocurrido esta idea que a nadie más se le ha ocurrido? Y potenciaban mucho esa habilidad. Pero fue a partir de cuarto de carrera en la universidad cuando de verdad me di cuenta de que sí que estábamos en lo cierto, que sí que había unas ventajas, unos poderes, unos superpoderes que nos acompañaban realmente a las personas con dislexia. ¿Y qué fue lo más difícil de aceptar? Cuando te das cuenta de que tienes dislexia, ¿qué es lo más difícil de aceptar en tu vida cotidiana y qué te ayudó a superarlo? Pues si te soy sincera, lo más difícil de aceptar ha venido de mayor, no tanto de pequeña, porque yo siempre diré que yo lo que quiero demostrar es que la dislexia no tiene que ser una carga, no tiene que ser algo malo. Yo no viví la dislexia como algo malo, nunca tuve un problema, no recuerdo tener problemas para leer y leo mal, no recuerdo problemas para escribir y escribo mal. Y quiero que eso, como extenderlo al resto de la población. Y para mí realmente el problema ha venido cuando de mayor me he enfrentado a gente me he tenido que relacionar con gente neurotípica y me he dado cuenta que mi forma de pensar no encajaba con el resto de la sociedad, que muchas veces mis ideas parecían pues de loca o mi forma de pensar no era bien aceptada, especialmente en el ámbito universitario, con otros profesores. Creo que hayas venido mi choque más real con la dislexia, cuando he sido más mayor. Claro, o sea que, claro, porque es algo que no se nota, ¿no? O sea, me encanta que digas los neurotípicos, yo debo ser neurotípica, ¿no? Y luego estáis los neurodivergentes, que ya solo el nombre es que suena bonito, ¿no? Sí. Ser neurodivergente para mí es estas personas que ven el mundo de otra manera y entonces pueden cambiarlo, ¿no? Porque si estamos metidos en el mundo así, no tenemos mirada periférica, que a lo mejor eso es a lo que tú te refieres, ¿es así? Justo, sí, justo. A mí además la palabra neurodivergente me encanta y siempre se habla muy negativo de cualquier neurodivergencia y hablar de la palabra o sea, poner en voz la palabra neurodivergente es mucho más bonito que dificultad, trastorno, problemas, que siempre se habla y está en el día de todos. Claro, y tengo una curiosidad, ¿de qué manera aprendes tú mejor? ¿Escuchando, viendo, haciendo? Esto es muy curioso porque creo que hay una forma que no se fomenta mucho y es pensando. Quiero decir, esto es muy curioso porque nosotros aprendemos, la mayoría de la gente, o en la escuela de prácticamente todo el mundo, se aprende memorizando. Memorizas, escupes y eso es lo que haces.
Un disléxico no aprende así. Un disléxico tiene que pensar, tiene que razonar y por eso dedicamos tanto tiempo. Tenemos que generar una imagen mental. Tenemos que construir un pensamiento real de lo que está sucediendo. Entonces, es una forma de pensar que, pues como una vez más digo, sí que se ha dado en mi casa, pero sé que no es lo normal y incluso personas disléxicas han tenido que aprender a pensar, como neurotípicos y luego enseñan a sus hijos porque a pensar como neurotípicos y a aprender como neurotípicos porque ellos no saben hacerlo de otra forma. Y entonces yo he tenido la suerte de, pues eso, de saber, de aprender a pensar y yo creo que una forma, vamos, la forma en la que yo aprendo es pensando. Claro, o sea que al pensar visualizas y a partir de ahí es cuando puedes aprender. ¿Va por ahí Justo, un poco? justo, exactamente. Mm. ¿Y qué estrategias has descubierto que te ayudan a concentrarte mejor o a recordar información? Porque también hay un problema con la memoria, ¿verdad? Justo. Sí, pues para mí y lo que yo aplico también en mi aula es el movimiento, aprender moviéndonos. Yo paseaba mucho con mis padres, yo he aprendido pues viendo una exposición del Palacio Real y aprendiendo las tablas de multiplicar en la playa, yo he aprendido en el campo, he aprendido a salir y de mayor, cuando estaba preparando las pruebas de acceso a la universidad, todavía seguía haciendo esto, todavía seguía moviéndome, todavía seguía. Y es un proceso de aprendizaje mucho más lento. Eso es una cosa que quiero dejar claro, que no es, pues durante la primaria me voy moviendo y me aprendo a mover y cuando llego a la secundaria me tengo que sentar en una silla. No, yo hasta la universidad no entré en una biblioteca y me senté en una silla y ahora soy capaz de aprender en una biblioteca en silencio y no hay más. Pero sí que es verdad que pues el movimiento y decirlo en alto, decirlo constantemente en alto, repetírselo a mis padres, de repetírselo. Yo estudié con mis padres hasta entrar, hasta las pruebas de acceso a la universidad, o sea, yo se lo decía a ellos. Pues repetirlo mucho, repetirlo y andar. Esas han sido mis estrategias para memorizar. Fíjate qué curioso, ¿no? Porque efectivamente el movimiento corporal ayuda a los aprendizajes implícitos y explícitos, ¿no? Ujú. Yo soy didacta de biodanza, no sé si conoces esta disciplina, ¿conoces la Un biodanza? poquito, sí, porque soy bailarina también. Pues qué maravilla, Aitana, que hayas encontrado esta herramienta, porque efectivamente a través del movimiento se crean nuevas sinergias, se crean nuevos caminos entre las neuronas y facilita el aprendizaje y facilita la memoria implícita Ujú. y explícita. Así que me alegro muchísimo y te invito a probar la biodanza también, Vale. porque creo que te va a ayudar a seguir conectando y a esa mirada periférica desde el pensamiento visualizando, ¿no? Qué interesante, ¿no? Como al final Sí, sí. el movimiento está dentro de todo. Este sí que es un superpoder, Aitana, el movimiento, tanto para los disléxicos como para los no disléxicos. De hecho, yo lo diré mucho porque yo soy bailarina, o sea, yo bailo profesionalmente danza clásica hasta los 20 años. Em, y yo lo diré, mucha gente por ser disléxica me decían que no podía bailar, porque no tenía equilibrio, y que eran muchas horas, eran 6 horas por la mañana, 6 horas de conservatorio por la tarde. Y precisamente el bailar, esa disciplina, esa constancia, pero también todo lo que lleva consigo el hecho de bailar en sí, que es aprender una coreografía, expresarse, desahogarse también, porque al bailar te desahogas y liberas un montón de tensión que llevas acumulando de la escuela, de luego tener que estudiar. Precisamente eso creo que ha sido una de las bases que han sido muy buenas en mi camino como persona con dislexia. Sin duda el movimiento, la música, el movimiento deflaga una emoción y todo eso conjunto ayuda a lo que decías antes, a ese pensamiento con perspectiva. Qué Ujú. interesante. Me gustaría que a las personas que trabajan con disléxicos le dieras algún consejo. ¿Qué necesita un disléxico para que tenga una relación laboral satisfactoria por ambas partes? ¿Laboral? ¿En el ámbito laboral o en el ámbito escolar? Bueno, en los dos, si quieres, empecemos por el Vale. laboral y luego me cuentas en el escolar. Creo que si una persona con dislexia tiene una idea, creo que es muy importante que se siente alguien a escucharla y hacerle preguntas. Porque probablemente esa idea que haya dicho ya en la edad adulta haya sido bastante meditada
haya sido porque algo de lo que ve no encaja y hay que cambiarlo. Y probablemente la idea que tiene pueda ayudar al éxito en alguna rama u otra a esa empresa, a esa, depende de lo que sea, esa empresa, ese colegio, esa institución, probablemente tenga alguna idea buena y que ha meditado bastante tiempo. Entonces creo que es muy importante no tacharnos de, no sé, de imaginativos, de locos si quieres, y sentarse a escuchar a esas personas. Pues yo doy fe, porque uno de mis amigos, Ricardo Salma, que se dedica a crear páginas web súper creativas, me ha creado mi página web de Biodanza Viva y desde que estoy con él trabajando, es increíble las ideas que tiene, cosas que no se nos habían ocurrido y que al final son sencillas, pero él tiene esta capacidad y cuando viene me dice, Leonor, he pensado esto, ¿qué te parece? Digo, pero esto es una idea maravillosa, así que doy fe que trabajar con un disléxico Solemos, es un plus. sí, solemos ser bastante resolutivos, solemos dar bastantes respuestas, vemos mucho los problemas y les damos respuesta. Esa es una de nuestras mayores ventajas, ver el problema y darle una respuesta. Y no solo eso, sino que una cosa que has dicho me parece súper importante es que hacemos las cosas sencillas. Las intentamos simplificar todo lo que podemos, porque al final nuestro pensamiento, las personas normotípicas piensan en imágenes y piensan en palabras. Nosotros pensamos solo en imágenes. Entonces tenemos que simplificar todo lo que podemos a ese pensamiento, al pensamiento en imágenes, que a la vez es muy complejo, pero a la hora de transmitir esa imagen a un lenguaje que todo el mundo pueda hacer, ahí es donde viene una de las capacidades que hemos aprendido, una de las estrategias que desarrollamos, que no es una de las habilidades con las que nacemos, nuestra habilidad es pensar en imágenes, nuestra estrategia es convertir esa imagen en un lenguaje que todo el mundo pueda hacer. Y eso lo tenemos que hacer de forma sencilla. Entonces, por eso normalmente hacemos las cosas como has dicho, son cosas sencillas, efectivamente, son cosas sencillas, pero pues ahí está nuestra estrategia, que al final pues se convierte en una habilidad de la adulta. Qué maravilla, o sea que al final tener un disléxico en tu equipo de trabajo es un regalazo, ¿no? Es Más que un una regalazo. dificultad, es un regalazo. En el ámbito laboral es un regalazo, porque encima ya eres adulto, has desarrollado un montón de estrategias, si has conseguido llegar a donde estés, probablemente seas una máquina. Mm. ¿Y qué me dices, Aitana, para las niñas y los niños que están en primaria? ¿Qué consejos les das a sus profesores, a sus padres, a sus compañeros? ¿Cómo podemos ayudar a que esta persona disléxica explore todas esas capacidades que tiene y no se retraiga y se quede sintiendo yo no puedo, yo no sé? Yo creo que es una de las mejores cosas es hablar de dislexia. Y eso es una cosa que sé que crea mucha controversia porque no todo el mundo quiere hablar de dislexia. Pero en realidad todos los niños con los que me he encontrado, tengan TDAH, tengan dislexia, tengan autismo, quieren hablar de lo que les pasa, porque no lo entienden. Y te dicen que no quieren hablar porque probablemente tienen muchos problemas en clase, le han surgido y les han creado muchísimo complejo. Entonces, hablar, ¿y cómo hablar de dislexia, no? ¿Cómo hablar de una neurodivergencia? Hay muchísima gente famosa, importante, que tiene esa neurodivergencia. Pon ejemplos y exponlo como lo que es una habilidad increíble. Y luego, claro, falta formación, falta mucha formación, todo se ve como algo negativo. Entonces, sí, las adaptaciones siempre están enfocadas en la parte negativa. Entonces, claro, al hablar de una neurodivergencia siempre se ve, pues la parte negativa siempre se enfoca desde el ámbito negativo. Entonces, yo les invito a formarse, a abrir sus mentes, a ver cosas que no han escuchado, no han visto. Yo sé que esto es bastante complicado. ¿Dónde lo encuentras, no? Pero lo hay, lo hay. Y especialmente, bueno, en dislexia yo sé que lo hay en los países de habla inglesa. Abre tu mente, mira cómo lo están haciendo otras personas, inclúyeles en el aula, haz metodologías distintas, busca enseñar de una forma de la que no se ha hecho hasta ahora e intenta hacerlo todo. Yo sí creo que deberíamos hacer en cuanto a educación todo de otra forma bastante diferente para muchos niños, tengan o no neurodivergencias. Absolutamente, absolutamente, Aitana. O sea que tenemos que tener en cuenta las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que seguro que has oído hablar, donde cada persona, ya no cada niño, cada persona tiene una inteligencia diferente. Entonces no es lo mismo una inteligencia kinestésica que una inteligencia musical, que una inteligencia intrapersonal, interpersonal, lógico-matemática, verbal.
Entonces, la educación hoy en día está con la inteligencia de la lectoescritura y la lógico-matemática. Las personas que no encajamos en estos dos quesitos, porque esto es como una rueda, lo que hizo Gardner, los que no encajamos en estos dos quesitos, tenemos un problema, bueno, somos menos inteligentes y sin embargo hay que abrir todas las miradas de esta rueda y ver que todo ser es inteligente. Lo que pasa es que su inteligencia viene desde otros lugares de otra manera, ¿no? Sí, bueno, sí, justo. Sí, que hace falta mucha educación, o sea, para los divergentes de dislexia, pero también para otro montón de niños y niñas que se encuentran ahora mismo en los colegios Es diciendo, que hay niños que no se les da bien las matemáticas y no tienen una discalculia. Hay niños que no les motiva la biología y tienen que aprenderla. Hay niños que la educación física, pues no hay forma de que corran, es que no lo hay. Y son niños que aprenden de formas distintas y cada persona tenemos una forma de aprender distinta. Más allá de las inteligencias múltiples, hay todo el mundo tiene una forma de aprender diferente y todo el mundo nos motiva en cosas distintas y la educación no está basada en nuestros intereses. Y qué esa es la... maravilla que tú te dediques a la educación, porque eres una joya, Aitana. Los Gracias. niños y las niñas que estén contigo van a tener una mirada mucho más amplia y estoy segurísima de una autoestima en su sitio y un voy a la vida con las herramientas que he traído y voy a ponerlas al servicio de la vida y de mi propio bienestar, ¿no? Yo creo que Eso es súper importante no avergonzarse de quién eres. Esa es es la clave. absolutamente. Bueno, ya por último, para ir cerrando, ¿qué mensaje dejarías para estos niños o estos adultos que tienen dislexia? Un mensaje desde tú, disléxica, desde pequeña, cómo has ido aprendiendo, ¿qué mensaje les dejarías? Un mensaje de esperanza y de ánimo hacia la vida. Creo que para mí es muy importante hoy en día que luchen mucho, tanto, no solo por dar voz a la dislexia, que también me parece muy importante, que no se rindan, que nunca se rindan, que se van a enfrentar a miles de retos y cuando parezca que todo lo han superado y llegan a la edad adulta, de repente tienen un hijo con dislexia, que no se rindan nunca, que sigan luchando, que escuchen lo que ven alrededor, que defiendan que su forma de pensar es válida, que la defiendan porque nos hemos ocultado muchísimo y ya es hora de decir, estoy aquí, mi forma de pensar es válida, lo ha sido durante muchos años, aunque no se ha hablado de ella, ya es hora de decir y de poner voz a la dislexia. Qué bonito, pues con ese mensaje nos quedamos. Muchas Gracias, gracias, Aitana, por la labor tan bellísima que haces en las redes, dando tú gracias. misma esta voz a la dislexia, poniéndola en valor y no solo eso, reconociendo que tenéis superpoderes que igual otras personas no tenemos. Gracias de corazón. Un abrazo. Gracias.